Shirazi es un feo solitario que es ignorado por todos, excepto por una chica popular y atractiva de cabello morado. Lo que hace que las cosas tomen un giro inesperado cuando todos comienzan a notarlo y él comienza a hacerse cargo de su vida. Sin embargo, todo cambia cuando la chica popular lo invita a salir. Antes de eso, Shirazi, un solitario con cero riz, es un adolescente con una presencia espiritual increíblemente baja, prácticamente invisible para todos los que le rodean. Ha llegado a aceptar su papel de personaje de fondo en la historia de su propia vida. Una buenorra sexy y popular llamada Kubo Nagisa apareció de repente ante él y empezó a hacerle fotos. Shirazi no pudo evitar sentirse irritado por esta intrusión, sobre todo porque antes solo su familia había podido verle. Ahora era su popular compañera de clase, Kubo, quien podía verle. Shirazi creía que la presencia de Kubo era un mundo aparte de la suya debido a su popularidad. Sin embargo, Kubo parecía deleitarse burlándose de él y le intrigaba su invisibilidad. A menudo ponía a prueba los límites de su invisibilidad. Incluso le retó a subirse a un pupitre para ver si realmente no llamaba la atención. Pero sus travesuras llamaron la atención del profesor y de toda la clase. En medio del caos, la amiga de Kubo la llamó a su siguiente clase y dejaron atrás a Shirazi. Más tarde, Kubo y sus amigas hablaron largo y tendido sobre Shirazi de camino a casa. Al día siguiente, Kubo volvió a buscar a Shirazi y se sentó audazmente en su regazo durante la clase, confiada en que nadie se daría cuenta. Shirazi se mostró sorprendido y tímido por la situación, pero se asombró cuando nadie en la clase pareció darse cuenta de que Kubo estaba sentada sobre él. Mientras permanecían en clase, Kubo hizo que Shirazi se pusiera de pie y respondiera una pregunta cuando ella levantó la mano, lo que provocó reacciones de sorpresa por parte de los estudiantes que ni siquiera se habían dado cuenta de la presencia de Shirazi. Shirazi se encontró luchando por determinar si Kubo era una amiga o una matona o simplemente le utilizaba para divertirse. Mientras tanto, Kubo intentaba obtener el número de teléfono de Shirazi, pero era constantemente interrumpida por sus amigos que no podían ver la presencia de Shirazi. Durante el fin de semana, Kubo vio a Shirazi en el parque e intentó hacerse una selfie con él. Sin embargo, su cámara no pudo reconocer su cara, por lo que tuvo que volver a sentarse casi encima de él para capturar la imagen. Finalmente consiguió su número de teléfono. Esa misma noche, Shirazi reflexionó sobre los acontecimientos del día, especialmente sobre el selfie y el intercambio de números de teléfono. Para su sorpresa, recibió un mensaje de Kubo y como no estaba acostumbrado a enviar mensajes a la gente, se sorprendió cuando ella le preguntó si podían quedar alguna vez. Shirazi accedió, pero la hermana mayor de Kubo se dio cuenta de la felicidad que ésta tenía después de bañarse. Shirazi, Kubo y otros estudiantes fueron al gimnasio. Como consecuencia, Shirazi se quejó de sentirse cansado. Se encontró con Kubo en el pasillo, quien le dio una toalla perfumada, y disfrutó en secreto del hecho de que ahora olían idénticos. De repente, en medio de su charla, el amigo de Kubo la llamó, incitándola a dirigirse hacia sus amigas. Las amigas de Kubo se sorprendieron de lo contenta que parecía, pero ella se limitó a sonreír. Más tarde, en casa de Shirazi, se despidió de su madre y se fue a comprar manga. Sin embargo, al llegar a la tienda de manga, la puerta automática no le detectó. Al pasar por ahí, Kubo se percató del problema y le ayudó abriendo la puerta. Al ver sus series mangas favoritas, Kubo le preguntó si podía llevárselas prestadas, y Shirazi accedió. Kubo le pidió entonces que se los llevara a la escuela al día siguiente. Tras conseguir el manga, Kubo se dio cuenta de que sus casas estaban a solo 5 minutos de distancia y sugirió que fueran juntos andando a la escuela. Los dos siguieron su camino y al llegar a la casa de Kubo, Shirazi le regaló el manga. A la mañana siguiente, Kubo se levantó temprano para encontrarse con Shirazi y utilizó la laca para el pelo de su hermana. Sin embargo, mientras desayunaba, su hermana Akina se da cuenta de que Kubo llevaba perfume y se burló de ella por intentar culturizarse además de desearle suerte. Kubo se puso un poco nerviosa, pero continuó hacia la escuela. Al encontrarse por fin con Shirazi tras una larga espera, Kubo se sintió ligeramente decepcionada al no notar perfume. Sin embargo, continuaron con Shirazi pensando que era la primera vez que iba a la escuela acompañado. Mientras tanto, encontraron un banco para esperar ya que aún tenían tiempo. Cuando se sentaron, las amigas de Kubo, Hazuki y Tama, llegaron y la saludaron. Sin embargo, no se fijaron en Shirazi hasta que Kubo se lo señaló. Y una vez que lo hizo, por fin se fijaron en él. Los cuatro entonces se dirigieron a la escuela. Después del colegio, la invisibilidad de Shirazi hizo que un coche le salpicara con un charco. Necesitado de una ducha, volvió a casa pero había perdido la llave. Kubo le invitó amablemente a ducharse en su casa y aunque no le entusiasmó la idea, aceptó. Shirazi aceptó torpemente, pero Kubo se sintió avergonzada cuando vio su sujetador en la lavandería. Después de ducharse, Kubo toma prestado su chándal y Shirazi le agradece de que le deje usar su baño y su bañador. Antes de salir, Kubo se da cuenta de que Shirazi aún tenía el pelo mojado, así que le aconseja que se lo seque antes de irse, a lo que accedió.
Después se despidieron y Shirazi volvió a casa, consciente de que llevaba la ropa de Kubo. Shirazi le devolvió el chándal a Kubo. Y fue entonces cuando Kubo se enteró que Shirazi era solo 2 centímetros más alto que ella. Ella se burló de él mencionando que en las parejas el chico suele ser 15 centímetros más alto. Era casi el final del semestre y Shirazi, Kubo y los demás estudiantes estaban en clase entregando sus exámenes al profesor, el señor Unsen Sensei. Después del examen, Shirazi se despidió de Kubo mencionando que tenía algunos planes que atender. Mientras tanto, en su pupitre, las amigas de Kubo, Tama y Hazuki, aparecieron para preguntarle cómo había ido el examen. Más tarde, después de la escuela, Shirazi estaba con su hermano menor, Seita. Una mujer apareció pensando que el bebé estaba solo debido a la invisibilidad de Shirazi. Pero esta apareció rápidamente e informó a la mujer que el bebé estaba con él. De repente, Kubo vio a Shirazi en el parque con su hermano Seita, mucho más joven que él. Se acercó a él llevando una bebida en las manos. Seita insistió que compartieran una copa, aunque Kubo se dio cuenta de que Shirazi solo fingía beber, y adivinó correctamente que le avergonzaba el beso indirecto. Más tarde esa noche, Shirazi estaba leyendo su manga ya que hacía frío. Después de un rato, fue a la tienda a comprar un póster de manga. Sin embargo, en la tienda, Shirazi se sintió avergonzado porque la revista que contenía el póster tenía una modelo en bikini en la portada. De repente, aparece Akina, hermana de Kubo y empleada de la tienda. Inmediatamente le dice que la revista que tiene en la mano es para adultos. Shirazi señaló que la estaba devolviendo ya que otra persona se la había dejado. Así que Akina se la vendió, pero no tenía ni idea de que era amigo de Kubo. Shirazi se sorprendió de que Akina pudiera verlo. Tras comprarlo, se despidió de ella y se marchó. Sin embargo, Akina se dio cuenta de que se le había caído el carnet de estudiante. Cuando Akina regresó a casa, le dio el carnet a Kubo para que se lo devolviera, comentando que había comprado una revista con imágenes de enormes melones. Esto sorprendió a Kubo, que tenía melones medianos. Le preguntó a Shirazi si prefería pechos grandes y disimuló su vergüenza burlándose de él. Kubo queda con Shirazi para pasar la noche buena de compras. Al llegar, le reveló que había comprado un regalo. Shirazi se apresuró a comprárselo, eligiendo unos guantes que hacían juego con su atuendo. Kubo se sintió avergonzada por lo que ella había comprado, una camiseta amarilla brillante del protagonista para que fuera más fácil verle. Shirazi se divertía con Seita cuando ocurrió algo sorprendente. De la nada, Kubo apareció e interrumpió su tiempo de juego. Shirazi solo estaba haciendo el tonto, y Kubo empezó a grabar un video capturando la vergüenza de Shirazi sin contenerse. Al día siguiente, en la escuela, ocurrió algo extraño entre Shirazi y Kubo. Shirazi llevaba accidentalmente 2 calcetines diferentes, pero solo Kubo se dio cuenta. A cambio, Kubo llevaba mallas porque sus calcetines aún estaban mojados del día anterior. Shirazi no pudo evitar quedarse mirándola demasiado tiempo y Kubo se burló de él con una sonrisa juguetona durante la clase. Durante su aburrida sesión de deberes, Shirazi se dio cuenta de que el comportamiento de Kubo había cambiado un poco, lo que despertó su curiosidad. Después de clase, Kubo invitó a Shirazi a una tienda cercana para probar una bebida de lujo, diciendo que quería su ayuda para evitar cualquier error con el pedido. Shirazi se sintió inseguro por un momento, tentado por la idea de ser culturizado indirectamente. Sin embargo, Kubo, con una sonrisa pícara, decidió dar un mordisco al bocadillo de Shirazi antes de marcharse, dejándole pensativo sobre si abrazar esta nueva conexión o rechazarla. Justo cuando vacilaba en su contemplación, una colisión imprevista interrumpió sus pensamientos, haciendo que dejara caer torpemente su bocadillo. Un incidente que pasó desapercibido para las 2 chicas que le empujaron sin querer, aparentemente ajenas a su presencia, perpetuando su peculiar invisibilidad. El día de San Valentín, Shirazi no esperaba gran cosa. Sentía que no estaba lo suficientemente maduro. Sin embargo, un descubrimiento inesperado le esperaba en su mesa. Un solitario corazón de chocolate, colocado con un aire de ambigüedad que le llevó a descartarlo instintivamente como un dulce fuera de lugar. Una idea le rodeaba la cabeza, haciéndole preguntarse si Kubo podría ser la enigmática benefactora. En un oportuno giro del destino, Kubo se materializó a su lado, y Shirazi se enfrentó al reto de articular su escepticismo ante la improbable idea de que alguien le regalase chocolate en San Valentín. Con la inspiración entrecortada, no se atrevía a pensar que alguien pudiera tener semejante gesto con él. Kubo, sin embargo, detectó astutamente el chocolate oculto bajo su escritorio y lo atribuyó rápidamente a una admiradora secreta, envolviendo así a Shirazi en desconcertantes especulaciones sobre la identidad de esta devota clandestina. Más tarde en su casa, Kubo abrigó una ambición culinaria que se desviaba de sus actividades habituales. Armada con bolsas de ingredientes, aspiraba a embarcarse en una empresa culinaria. Conocedora de su fama de cocinera inepta, había dedicado toda una noche a la meticulosa elaboración de chocolate en forma de corazón.
Incluso con la ayuda de Akina, aunque la perspectiva de enfrentarse a las burlas de esta seguía siendo una consecuencia inevitable. A Shirazi le gustaba el corazón de chocolate cuidadosamente elaborado. El misterio de su origen seguía confundiéndole, dejándole genuinamente perplejo sobre la esquiva identidad de quien le había hecho este obsequio. Shirazi había adquirido su almuerzo y optó por cenar al aire libre, apartándose de su habitual rutina de almuerzo solitario. Justo cuando estaba a punto de comenzar su comida, Kubo se unió inesperadamente, ya que sus amigas Tama y Hazuki estaban ocupadas en otro lugar. Kubo le propuso compartir sus almuerzos, expresando su interés en un gesto de darse la mano. Shirazi evadió su intento inicial de darle de comer, pero finalmente se vio obligado a hacerlo para evidente deleite de ella. Decidió preparar algo especial para compartir con él en su próxima comida. Más tarde, durante una charla entre Tama, Hazuki y Kubo, Tama felicita a Kubo por su crecimiento personal. Intrigada, le preguntó si estaba enamorada. Esta pregunta dejó a Kubo momentáneamente sin habla, pero finalmente reveló que quería culturizarse con Shirazi. En consecuencia, sus amigas dedujeron que Kubo quería hacer algún complot con Shirazi. En otro orden de cosas, Tama se mostró decepcionada ya que Shirazi parecía poco impresionante en términos de aspecto, atletismo y atractivo en general. Kubo discrepó esta apreciación afirmando que Tama ignoraba al verdadero Shirazi oculto tras su modesto exterior. En ese momento, las dos chicas empezaron a considerar la posibilidad de que los sentimientos de Kubo por Shirazi fueran más allá del mero enamoramiento, aunque la propia Kubo aún no había comprendido la profundidad de sus emociones. Al día siguiente, Shirazi llegó a la escuela antes de lo habitual, esperando ser el único madrugador en el aula. Para su sorpresa, descubrió que Kubo se le había adelantado. Decidieron compartir la silla de Shirazi mientras escuchaban la música de Kubo, y sus compañeros de clase, los Kunis, pidieron una de las canciones de Shirazi. Sin embargo, Shirazi se negó, alegando su creencia de que sus canciones extraídas del anime y los videojuegos no eran lo suficientemente buenas. Al observar el ferviente entusiasmo de Shirazi por el manga, Kubo decidió ver su película de anime favorita. Akina, la hermana de Kubo, salió de la ducha curiosa por saber qué película estaba viendo Kubo. Divertida, Akina dedujo con exactitud las intenciones de Kubo y el motivo de sus acciones. El día blanco, Shirazi se encontró en posesión de los bombones, pero seguía sin saber con certeza el destinatario, ya que su admiradora secreta permanecía en anonimato. En clase, el malestar de Shirazi era palpable, hecho que no pasó desapercibido por Kubo. Intuyendo que Shirazi tenía algo en mente, pidió a Kubo reunirse con él en privado. Durante su encuentro, Shirazi le entregó a Kubo un chocolate, con la esperanza de que pudiera tener alguna pista sobre la identidad de su admiradora secreta. Sin embargo, Kubo recibió el chocolate y se burló de Shirazi por ello, dejándole más perplejo que antes. Shirazi caminaba por la calle cuando se le cayó la cartera. Inmediatamente una joven llamada Saki, que le vio caminando por la calle, recogió la cartera y se la devolvió. De repente apareció Akina, sorprendiendo a Shirazi con su llegada. Sin embargo, Akina le reconoció como el que había estado leyendo una revista de desnudos para mayores de 18 años el otro día. Por ello, le preguntó si había recibido una identificación de Kubo. Sorprendido, Shirazi respondió que sí, pero se sintió avergonzado al enterarse de que Akina era la hermana de Kubo y Saki su prima. Entonces Akina se burló un poco de él y le dijo que le enviará una foto de Kubo cuando viera que estaba de acuerdo con el cambio. De todas maneras, Akina le envió esa foto y los tres se fueron. Mientras Shirazi se iba a casa y miraba la foto, sospechó que la habilidad de Kubo para verlo podría estar en la genética de su familia. Más tarde, Akina regresó a casa junto a Saki con material fresco con el que tomarle el pelo a Kubo. Al volver, las dos contaron a Kubo que habían conocido a Shirazi, haciendo que a Kubo le saltara el corazón. Esa noche, mientras Shirazi comía junto a su familia, su madre le advirtió que le confiscaría los juegos si lo hacía mal, ya que se acercaban los exámenes. Al día siguiente en la escuela, el profesor de Shirazi, el señor Sensei, les aconsejó que trabajaran duro ya que los exámenes eran la semana siguiente. Más tarde, Shirazi fue a la biblioteca a estudiar ya que vio a mucha gente estudiando. Sin embargo, Kubo apareció de la nada y le ayudó a resolver matemáticas, resultando ser una excelente tutora. Al día siguiente, Shirazi tenía fiebre, así que decidió quedarse en casa. Sin embargo, faltó a clases más que antes. Kubo fue la única que se dio cuenta de su ausencia, por eso Kubo le envió un mensaje de texto, pero Seita cogió su teléfono y le devolvió un emoji de "te echo de menos". Shirazi se apresuró a explicárselo, así que Kubo se burló enviándole un emoji de "me siento sola sin ti", que según ella había enviado a Akina. Después de enviarle el mensaje, empezó a volver a casa desde la escuela. Al día siguiente, Shirazi llegó a clase, pero se encontró con Kubo en el pasillo, ahora con fiebre. Al ver a Shirazi, Kubo estaba a punto de caerse, así que decidió ir a la enfermería.
Como todo el mundo estaba en clase durante el examen, solo Shirazi estaba libre. Así que Shirazi decidió acompañarla, temiendo que pudiera caerse en las escaleras si caminaba sola hasta la enfermería. La ayudó a llegar a la enfermería, donde ella le cogió de la mano hasta que se quedó dormida. Shirazi se dio cuenta por primera vez de que se sentía el protagonista de la historia de su propia vida. Shirazi, habiendo superado con éxito todos sus exámenes, se encontró caminando por el pasillo y se encontró con Kubo. Con auténtica gratitud le expresó su agradecimiento por su inestimable tutoría. Sin embargo, a pesar de su aprecio mutuo, ambos albergaban profundas preocupaciones por las inminentes transiciones de clase que se avecinaban en el horizonte, las cuales se producirían inevitablemente al pasar su segundo año de escolarización, sembrando la incertidumbre sobre la posibilidad de permanecer en la misma clase. Al mismo tiempo, la lluvia incesante que caía afuera encendía un deseo compartido de salir de los confines del recinto escolar. Sin embargo, con sutil persuasión, Kubo manipuló hábilmente a Shirazi para que compartiera el paraguas, quizás intrigada por la posibilidad de que eso le hiciera más visible entre la multitud. A pesar del tacto de Kubo, Shirazi, con cierto escepticismo, declinó cortésmente su propuesta, sospechando motivos ocultos que apuntaban a un simple deseo de volver a casa juntos. Impávida ante la negativa inicial de Shirazi, Kubo demostró un gran desinterés al entregar voluntariamente su paraguas en las reacias manos de Shirazi. A él no le quedó más remedio que aceptar y acompañarla a casa. Mientras atravesaban las calles empapadas por la lluvia, la idea de compartir un paraguas como símbolo de compañerismo, y posiblemente algo más que eso, revoloteó brevemente por la mente contemplativa de Shirazi, obligándola a sugerir una alteración de su ruta habitual. Sin embargo, a medida que se acercaban a sus respectivos hogares, un encuentro inesperado con Akina añadió una dimensión imprevista a su día. Curiosamente, en esta ocasión, Akina optó por no burlarse de Kubo. Tras el regreso de Kubo a casa, Akina, mostrando una curiosidad basada en un interés genuino, preguntó por la disponibilidad de su amiga para el próximo fin de semana. A esta pregunta respondió afirmativamente, confirmando su voluntad de pasar tiempo juntas. Al día siguiente se produjo otro giro inesperado de los acontecimientos, cuando Shirazi, siempre observador, se percató de que Saki trabajaba bajo el peso de sus compras sustanciales. Sin dudarlo, se ofrece a ayudarla, teniendo en cuenta su inminente tarea de preparar la cena, tanto para Akina como para Kubo. Aunque al principio se resistió, la insistencia de Shirazi acabó por convencer a Saki, que aceptó su ayuda. A medida que pasaban los minutos, Saki aún no había regresado a casa. Una palpable sensación de ansiedad empezó a invadir la conciencia de Shirazi. 30 minutos después de la hora acordada, su creciente aprensión llegó a un punto crítico que le hizo levantar la voz en señal de frustración. Afortunadamente, Akina intervino proporcionándole el apoyo necesario para ayudarla a recuperar la compostura. Tras este tenso momento, Saki aprovechó la oportunidad para preguntar a Shirazi sobre la naturaleza de su relación con Kubo. En respuesta, Shirazi, con aire de indiferencia, insistió que no eran más que simples compañeros de clase. Sin embargo, un desliz inadvertido sobre el nombre de pila de Kubo, Nagisa, junto con su inconfundible reacción, llevó a Shirazi a discernir sutilmente que su conexión trascendía los límites de los compañeros de clase convencionales. El siguiente día escolar, la presencia de Shirazi se anunció inequívocamente mientras tosía intermitentemente, un marcado contraste con su habitual comportamiento estudioso. En un giro bastante desafortunado de los acontecimientos, también se encontró lidiando con la pérdida del resorte de su pluma, una herramienta esencial para sus esfuerzos académicos. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Kubo, con notable consideración, le entregó deliberadamente un bolígrafo de juguete con forma de conejo que tenía un asombroso parecido al suyo, provocando una sonrisa genuina cuando la usó. Shirazi no pudo evitar admirar la innegable ternura de este atento regalo. Más tarde esa noche, dentro de los límites de la casa de Kubo, tuvo lugar una fiesta de pijamas informal con Tama y Hazuki como invitadas. Durante su reunión, Tama y Hazuki se embarcaron en una sincera discusión sobre los inminentes cambios de clase, expresando sus preocupaciones sobre la perspectiva de ser separadas de sus queridas amigas. Lamentaron la posible ausencia de viajes escolares compartidos y la posibilidad de participar juntos en eventos escolares. Lo que no escapó a sus astutas observaciones fue la inquietud de Kubo, derivada de la inminente posibilidad de perder su estrecha conexión con Shirazi. Shirazi y Seita se embarcaron juntos en una excursión de compras. Durante su paseo se produce un giro inesperado cuando Kubo aparece de repente detrás de Shirazi, portando una importante carga de tomates. Casi al instante, Saki hace su entrada y saluda calurosamente a Shirazi.
Sin embargo, Seita se vio cautivado por la presencia de Saki, sacando rápidamente una piedra de su bolsillo y presentándosela. Este brusco gesto dejó a Shirase y Kubo visiblemente atónitos. En un sorprendente giro de acontecimientos, Akina apareció en escena, inyectando un elemento de broma juguetona en el ambiente. Después de algunas bromas, le hizo una curiosa pregunta a Shirase sobre sus planes para el día siguiente, a lo que él respondió afirmativamente. Esta respuesta condujo a una invitación a un picnic para ver flores al día siguiente, ofrecida por la propia Akina. La situación dio un giro culinario cuando Kubo sintió el impulso de agasajar a Shirase con un plato de su creación. A última hora de la tarde estaba inmersa de lleno en la preparación de la comida en la cocina. En particular, había estado pelando una cebolla con diligencia desde que regresaron de su aventura de compras. Sin embargo, al ver que Saki tenía una expresión de dolor, Kubo se apresuró a ayudarla a pesar de sus reservas sobre Shirase. Así que decidió preparar el filete de hamburguesa, ya que era consciente de la infame incomestibilidad de su cocina. Agradecida por la decisión de Saki de ayudarla, Kubo le expresó su aprecio. Fue durante el proceso de corte de cebolla cuando se produjo un desafortunado percance, que llevó a Saki a tomar el relevo, ya que Kubo se cortó accidentalmente un dedo. Sin embargo, mientras Akina estaba afuera, ofreció a Kubo una valiosa perspectiva. Animó a su hermana a aprender de su error e intentar la tarea una vez más, haciendo hincapié en que los errores no carecían de propósito, sino que constituían experiencias valiosas. Kubo estuvo de acuerdo con la sabiduría de su hermana, y con renovada determinación preparó los filetes a la perfección. Al día siguiente, el grupo cumplió su compromiso de asistir al picnic. Seita no perdió tiempo en probar los deliciosos platos que Saki había preparado. Kubo, siempre atenta, se aseguró de que Shirase probara los filetes que ella había preparado meticulosamente, y su deleite por su sabor la llenó de satisfacción. Sin embargo, el sereno picnic dio un giro inesperado cuando Akina, bajo los efectos del alcohol, bromeó juguetonamente con Shirase acerca de culturizarse y casarse. También intenta acercarse a él. En un gesto bastante sorprendente e incómodo, le empuja los melones a la cara. Kubo, indignada, decide marcharse precipitadamente. Seita, deseoso de reconciliarse, implora a Shirase que rectifique la situación disculpándose ante Kubo. A pesar del aparente malentendido, Kubo seguía molesta, desconcertada porque Shirase cargaba la culpa cuando Akina era claramente la culpable. Finalmente la perspectiva de Kubo cambió al observar la auténtica angustia de Shirase. Su decisión de enmendar la situación se hizo más fuerte, lo que la llevó a ofrecer también una disculpa. Shirase, perplejo por la naturaleza voluble de Kubo, admitió que a menudo le dejaba confundido para su deleite. En un giro inesperado, abordó el tema de si Shirase preferiría estar en su clase el año siguiente. Una pregunta que lo dejó gratamente sorprendido. Comenzó el segundo curso y cuando Shirase se dirigía a la escuela, la gente se sorprendió después de que estornudara al darse cuenta de su presencia de nuevo, ya que se le consideraba invisible. Pero en cuanto entró a clase, se encontró con Kubo mientras buscaba su asiento. Por lo tanto, descubrió que él y Kubo estaban de nuevo en la misma clase y se sentaron uno al lado del otro. Más tarde, Kubo y sus amigas Tama y Hazuki se relajaron mientras tomaban algo. Estaban contentas porque también estaban en la misma clase. Del mismo modo, Hazuki y Tama se sentaron cerca la una de la otra. Más tarde, al volver a casa, Kubo le contó a su hermana Akina que estaba en la misma clase que sus amigas. Por otro lado, Shirase se dio cuenta de que en realidad estaba deseando que llegara el año que viene. Al día siguiente, el profesor Sensei propuso que los niños se unieran a un club con el nombre de Comité Medioambiental. Sin embargo, la mayoría de los alumnos se negaron a hacerlo. Pero el profesor se acercó a Shirase después de que Kubo dijera que Shirase estaba presente. El profesor apreció el hecho de que cuidara de las flores del semestre anterior, así que dijo que contaba con él este año. Por lo tanto, Kubo se unió al comité medioambiental con Shirase después de que éste revelara que le gustaba que la gente admirara las flores que cultivaba, aunque nadie le viera nunca cuidándolas. En la misma clase, los chicos discutían la razón por la que Kubo se había unido al comité medioambiental, ya que pensaban que no le convenía. Otros pensaban que fue la presencia de Kubo en el comité lo que hizo que Shirase se uniera. Para aclarar esto, los chicos preguntaron a uno de ellos llamado Sudo. Al ser un nuevo compañero, Sudo recordaba haber estado con Shirase en el comité medioambiental el año pasado, así que se las arregló para que los tres estuvieran en el mismo grupo de ciencias. Entonces, Kubo le preguntó a Shirase si quería hablar con Sudo. Sin embargo, Shirase no tenía nada que decir al respecto. En realidad, Sudo se había pasado todo el primer año intentando hablar con Shirase sobre asuntos del comité, pero no lo vio ni una sola vez. Más tarde, mientras estaban en el laboratorio de ciencias, a Kubo se le ocurrió que Sudo debía empezar a hablar con Shirase. Gracias a Kubo consiguieron hablar por primera vez.
cosa que Shirazi disfrutó. Agradeció a Kubo su ayuda haciéndola sonreír inesperadamente. Mientras caminaban a casa, Shirazi confirmó que él y Kubo eran ahora amigos, molestándola un poco porque él no los considerara amigos hace mucho tiempo. Kubo, tras haber ganado con éxito el concurso de miradas contra Shirazi y haberse ganado el derecho a que él la saludara primero por la mañana como renuncia, acabó encontrándose en una situación peculiar. Tiempo después, mientras Shirazi saboreaba el refrescante aire primaveral, sus compañeros de clase le cubrieron accidentalmente de polvo de tiza sin percatarse de su presencia. Sin embargo, los dos chicos que causaron este percance ofrecieron más tarde sus disculpas. Tras el incidente, Shirazi se refugió en el baño para limpiarse, pero para su sorpresa, Kubo le siguió y con las manos ágiles le quitó el polvo del pelo. Durante esta limpieza improvisada, se burló juguetonamente de él por sospechar de las chicas con coleta. Mientras tanto, Kubo no pudo evitar darse cuenta de que Shirazi había crecido, lo que la llevó a insistir en comparar sus estaturas contra la pared. Al encontrarse en esta situación de comparación de estaturas, sin darse cuenta, se vieron en una posición embarazosa, golpeándose contra la pared. Esto provocó que Shirazi huyera totalmente avergonzado. Sin que Shirazi lo supiera, este encuentro había puesto nerviosa a Kubo hasta el punto de que le flaquearon las rodillas. A la mañana siguiente, para alegría de Kubo, Shirazi la saludó primero, arrancándole una sonrisa. Antes de sus exámenes físicos, Kubo tomó prestada la chaqueta de chándal de Shirazi, lo que le dejó perplejo. Resulta que las chicas que llevaban las chaquetas de sus novios se habían convertido en un gesto de moda. Además, Shirazi había crecido 3 centímetros mientras que Kubo seguía siendo de igual altura. En otro encuentro, Akina se cruzó con Shirazi, que seguía en secreto a Seita, que estaba haciendo su primer recado para comprar huevos él solo. Esta escena desencadenó un grato recuerdo del primer recado de Kubo para comprar huevos, que acabó con Kubo rompiendo sus huevos. Sin embargo, las lágrimas de Kubo se apaciguaron rápidamente cuando Akina le acarició suavemente la cabeza. Akina también insinuó sutilmente a Shirazi que a Kubo aún le gustaban las caricias en la cabeza y que eso podía calmarla de forma fiable si alguna vez se enfadaba. Kubo le había pedido a Shirazi que se uniera a ella para ir al cine, lo que dejó a Shirazi desconcertado, sobre todo cuando se lo encontró con el pelo recogido en una coleta. A pesar de su sorpresa, Shirazi aceptó a regañadientes. Al subir al abarrotado tren, las circunstancias les obligaron a sentarse en una posición que fácilmente les podría llevar a aculturizarse, lo que hizo que Shirazi adoptara una posición incómoda para evitar el contacto con Kubo. Desgraciadamente, las condiciones de hacinamiento también convirtieron a Shirazi en blanco de viajeros inconscientes que le empujaban repetidamente. Dentro del tren, algunos chicos intentaron acercarse a Kubo, lo que la enfureció. En respuesta, ella agarró a Shirazi y afirmó con descaro que era su novio desgarrado, lo que ahuyentó a los posibles pretendientes. Shirazi no pudo evitar darse cuenta de que Kubo seguía cogida de su brazo. Debido a que no habían reservado entradas, tuvieron que esperar un buen rato antes de poder sentarse el uno al lado del otro. Al llegar a una cafetería, Kubo se sorprendió al descubrir la preferencia de Shirazi por el café solo. Decidida a probarlo, Kubo le da un sorbo, pero el sabor amargo le resulta abrumador. Así que le prepara otro café, esta vez con leche y azúcar, aunque le parece demasiado dulce para su gusto. Durante la película, Kubo observó en el rostro de Shirazi una gama de emociones más amplia de lo habitual. Shirazi admitió que solía ocultar sus sentimientos por vergüenza, aunque Kubo seguía creyendo que era relativamente fácil de leer. Mientras caminaban juntos hacia casa, Kubo convenció a Shirazi para que le prometiera ir a otros sitios con ella. Shirazi no pudo evitar preocuparse por las emociones secretas que Kubo podría haber discernido ya a partir de sus expresiones. Mientras estaban en el cine, los dos vieron un popular test de personalidad. Después de verlo en televisión, Kubo le hace el test a Shirazi y determina que probablemente solo amará a una mujer en toda su vida. Por otro lado, Shirazi le hizo otro test a Kubo, revelando que quería tener muchos hijos, lo que hizo que se marchara antes de tiempo por vergüenza. Al día siguiente, Akina se dio cuenta de que Kubo crecía cada día más y sintió nostalgia de sus recuerdos de infancia. El día de su cumpleaños, mientras soñaba despierto con la tarta, el estómago de Shirazi gruñó tan fuerte que toda la clase se fijó en él. Divertida, Kubo le dio chocolate con motivos de cumpleaños para calmar su estómago, sorprendiéndole que recordara que su cumpleaños era en abril. También le regaló un peluche, así que le prometió torpemente comprarle un regalo para su cumpleaños en agosto. El hecho de que alguien recordara su cumpleaños le hizo tan feliz que escondió la cara para que ella no le viera sonreír. Shirazi empezó a preguntarse por qué solo Kubo podía verle con facilidad. Kubo recordó que se enteró por primera vez de su invisibilidad después de verlo en el anuario de la escuela de secundaria de Tama, tras lo cual empezó a verlo todo el tiempo y encontró divertida su invisibilidad. Cuando le asignaron el asiento de al lado y pudo hablar con él, su reacción fue tan graciosa que decidió hacerlo todos los días a partir de entonces.
¿Serán Kubo y Shirazi lo suficientemente abiertos como para hacer pública su cita o no? Si has llegado hasta aquí, confundamos a los falsos fans comentando RIP Kubo. Si te gusta este recap, déjame saber en los comentarios y por supuesto, también déjame un like. No olvides de compartir con tus amigos y suscribirte. Y sobre todo, activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos recaps. Hasta una próxima.